tanto he wrote an article on the newspaper. que escribió un artículo en el periódico Man, I was ashamed. I was wrong. y se avergonzó y dijo, estaba equivocado, But this company does follow through what they say. pero esta compañía sí respeta lo que dice y hace lo que dice. Customer is right all the El time. cliente siempre tiene la razón. Don't ever forget it. Nunca se les olvide. In every country, there is a special, traditionally there's a town of people who are really good as a merchants. Y en todo país hay una ciudad o algún lugar en donde son muy buenos con cierto producto. Like in Korea, we say kesan. Como por ejemplo en Corea decimos kesan. In Japan, they said Kobe. En Japón dicen kobe. Now, Kobe, Japanese are more organized than Koreans. Pero los japoneses son más organizados que los coreanos. Bless Japanese, they should be saved. Bendecimos a los japoneses, ellos deben de ser salvos. Amén. I tell Korean people, hey, Japanese have been our younger brother, all throughout the history. Y yo le digo a los coreanos, escuchen, las personas de Japón han sido nuestros hermanos durante toda la historia. They are not like the Germans. They do not apologize what they have done Ellos no son como during the World War II. ellos no son como los alemanes, ellos no piden disculpas por lo que han hecho durante la Segunda Guerra Mundial. I tell Korean Christians, you better bless Japanese. Yo le digo a los cristianos coreanos, es mejor que bendigan a los japoneses. We all know that the Japanese king is a descendant of Korea. Todos sabemos que el rey japonés es un descendiente de Corea. And if you go to Japan, Y si usted va a Japón, in any restaurant, en cualquier restaurante, you cannot find a spoon. usted no va a encontrar una cuchara. You know what? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Even soup, they use chopsticks and to drink. Hasta las sopas, ellos utilizan los palitos y se lo toman así. All the aristocrats in Japan are the Koreans. Toda la aristocracia de Japón son de los coreanos. And they said the common people, they do not deserve a spoon. Y ellos dicen, estas personas no merecen una cuchara. No, that's true. Y eso es cierto. You want to find out the worst than what? ¿Quieren saber qué es lo peor de esto? Japanese traditional head La cabeza tradicional de los japoneses, su mente, is Korean socks, put it on the head. es ponerse las medias de los coreanos en su cabeza. That's how it came. Así es como vino esto. I tell Korean Christians, see how you treated the Japanese? Yo le digo a los coreanos, ven, ¿ustedes se dan cuenta cómo tratan a los japoneses? No matter how crazy they are, we should bless them. No importa qué tan alocados sean, lo debemos de bendecir. Anyway, sorry for the digression. Y discúlpeme por esta parte. I tell Korean Christians the same thing. If you do not bless Japanese, you are in trouble. Yo les digo a los coreanos cristianos lo mismo. Si ustedes no bendicen a los japoneses, están en problema. Anyway, they have 33 commandments of Kobe merchants. Así que ellos tienen 33 leyes de mercancía, de las mercancías. Kobe is the name of the city in Japan. Kobe, ok. Ellos tienen en Kobe, que es la ciudad, 33 leyes para la And the mercancía. number one La número uno es, commandment is el mandato número uno es, treat the one customer as a 10,000 customer. trate el único cliente que tiene, o que pueda tener, como si tuviera 10,000 clientes.
Trate el cliente, el único cliente que tiene, como trata a los 10,000 clientes adicionales. In America, the consumers, En América, los consumistas, this is even before before Facebook and before Twitter. los consumidores tienen estas redes sociales de Facebook y Twitter. If one customer is happy with you, Si un cliente está feliz con usted, you know how many people average in American society, how many people average they tell about your product, your company? ¿usted sabe un promedio de cuántas personas en América le dice a unos amigos que le gusta un producto? ¿Sabes? Adivinen. 60 million. 60 millones, 60 million. No, wait a minute. How can you go around and tell 60 million people? No puede ser. Tu Facebook tiene 60 millones. Or 16? 16 millones. 16? 16, Lower. 16. Es un número menor que ese. Average is 7 people. Un promedio de 7,000. 7 personas. 7 personas. 7. But if that person is mad at you, you know how many people they will tell? Cada persona recomienda un producto a más de 7 personas. Y si el producto no le gusta, usted sabe el resultado. How many? More than 10,000. I said it is before the Facebook, before the Twitter. Antes de lo que es Facebook You y want to antes go de around and Twitter. tell 10,000 people? Antes de que existiera Facebook y Twitter. Antes. Before. Sí, antes. 25 people. 2 people, 3. No, before. You say before Facebook and Twitter? Hey, Okay. okay, both cases, whether you are happy, whether you are not happy, all is before Twitter, before Facebook. Okay? Y cualquiera que sea el caso, ya que sea que el cliente está contento con el producto o no, esto lo que estamos hablando es antes de Facebook y de Twitter. If you are happy, they normally tell average 7 people. If you are not happy, average they will tell 23 people, 3 times more. Si la persona está contenta con el producto, le va a decir a un promedio de 7 personas que está contenta. Y si no está contenta con el producto, le va a decir a un promedio de 21 personas, 3 veces más cantidad de personas. Nowadays they call it viral effect. Y en estos días le llamamos a eso un efecto viral. If you post it Twitter or if you post it as a Facebook, Si lo publica en Twitter o lo publica en Facebook, either one will expand. cualquiera que sea, va a expandir, esa información se va a expandir. But in that environment, the difference is not 3 times, the difference is 30 times. Pero en este caso la diferencia no sería 3 veces más, sino 30 veces más. People's simple nature, they will exaggerate, they will tell more people about bad things. La naturaleza de la persona es exagerar sobre las cosas y decir cosas malas sobre eso que no le gustó. Do not ever have a single customer not happy and walk out of your store. No permita que ni un solo cliente salga de su tienda insatisfecho. I wish that book is translated into Spanish. Me gustaría traducir esto en español. You know, when Korea became so advanced country in the world, Cuando Corea se convirtió en un país potente en el mundo, there are a lot of wonderful people, wonderful Christian business people. había muchas maravillosas personas cristianas haciendo negocios. And often I go to Korea and look at the books. Y a menudo yo iba a Corea y revisaba los libros de One sus of my negocios. habits is, literally I spend a day in a bookstore looking for new books. Y mientras estaba allá, yo le duraba hasta un día entero buscando en tiendas de libros. Many times a year. Muchas veces en el año hacía esto.
excuse me, just for the Korean sake, I will say in Korean. Eso quería era para, solo para los coreanos. 전옥표라는 분이 쓴 이기는 습관이라는 책이 있어요. Solamente para los coreanos, esto que acabo de decir, el coreano que esté aquí. Anyway, De todas formas, let me tell you a couple of things. He's a very famous, you know, like a Ken Blanchard. ¿ustedes conocen a alguien llamado Ken Blanchard? Yeah. Sí. He almost become like a Korean Ken Blanchard. Esta persona que voy a hablar casi llegó a ser como un Ken Blanchard coreano. Actually, he has been the #1 salesperson in Samsung. De hecho, él se convirtió en la persona número 1 en ventas de So Samsung. he retired as a president of one of the Samsung companies. Y él se retiró de una de las empresas de Samsung, se retiró de la posición de presidente de esa empresa. And he's a very good Christian. Y es un muy buen cristiano. I haven't met him yet, but I read his books. No lo he conocido todavía, pero he leído sus libros. When he was a young salesman, Cuando él era un vendedor joven, they were selling, Samsung products, TV, MP3, you name it, vendían productos Samsung, vendían MP3, vendían televisión, lo que sea que usted diga, eso vendían. And Korea, man, they are crazy. I mean, they open their store until midnight. Y en Corea ellos son medio locos, ellos tenían sus tiendas abiertas hasta la medianoche. And around 11 p.m., Y alrededor de las 11 p.m., everyone is getting tired and kept looking at their todo el watches. mundo estaba ya sintiendo cansado, miraban sus relojes. There are a lot of drunken people in Korea. Y hay muchas personas borrachas en Corea. And this drunken person came into the store. Y este borracho entró a la tienda. So everyone trying to say, oh, we need to get him out of the store. Maybe he thought that this is his house, Y el señor de la tienda, el dueño dijo, este señor que cree que está en su casa vamos a sacarlo. But this guy says, wait a minute, let me handle it. Pero esta otra persona dijo, espérate un momento, déjame encargarme de esto. And he treated him as a king. Y lo trató como un rey. And this guy is all drunk, he can hardly hear him. Y este señor que estaba borracho y hacía y casi ni siquiera se le podía entender lo que decía. But he said, please sit down. Pero él le dijo, por favor, siéntese I will listen to you. y yo le voy a escuchar. You tell me one by one. Dígame una cosa a la vez. And finally he understood him. Y finalmente lo pudo entender. And the story was this. Y esta es la historia. Taxi driver in Korea, they are looking for the big fish. Los taxistas en Corea están buscando el dinero grueso, el pez gordo, Like this drunken man. como este hombre borracho. So he got in a taxi and he told him where to go. So he came to near his neighborhood. Así que él se montó en un taxi, el borracho, y le dijo al taxista que le lleve a este vecindario. But he does not remember. He thinks he pulled out his purse, but his purse is gone. Y él no se recuerda bien, él cree que él andaba con su cartera, pero su cartera no está. And taxi is gone. Y el taxista ya se fue. Actually, he does not know whether the taxi driver took his purse or somebody picked it up Y él from his pocket. ni siquiera sabe si fue el taxista que tomó su cartera o si alguien lo tomó de su bolsillo. And he said, that's okay, I will help you to go to your home. Y él le dijo, está bien, yo te voy a ayudar para que regreses a tu casa. He said, I cannot go home. Y yo no quiero regresar a mi casa. He's saying, he now remembers this is his daughter's birthday. Y ahora, luego le dijo, ahora él se recuerda que hoy es el día del cumpleaños de su hija. And he was murmuring, give me some gift for my daughter. Y él lo que estaba tratando de decir era, dame un regalo para yo dárselo a mi hija. On his credit, but he doesn't have anything. Bajo un crédito, pero él no tiene nada.
He asked him the daughter's age. Y luego él le preguntó al borracho, ¿cuál es la And edad de tu hija? he got a best MP3 for which teenagers really like. Y él le sacó un MP3, algo que a los adolescentes realmente le gusta, He paid out of his pocket, y lo pagó de su bolsillo. wrapped it very nicely with all the Se le ribbons, envolvió bien bonito con todo lo que requería and he gave him, don't worry about the money, you go take it to your y le daughter. dijo, no te preocupes por el dinero, vete, toma esto y dáselo a tu hija. The drunken man remembered. Y el borracho se recuerda de eso. Guess what did happen? What did happen? Y adivinen qué pasó, luego qué pasó. Every time the daughter gets graduation present, I need to buy a graduation present. Cada vez que la hija tiene una graduación, necesita un regalo, un presente, él va allá y lo compra. My wife needs a new television, Mi esposa necesita una nueva televisión, new refrigerator. una nueva nevera. No, my brother needs a new Mi television. I hermano brought it necesita here. una nueva nevera, lo voy a comprar aquí. I mean, it's lifetime. Es algo de por vida. He drags everyone he knows, drag that person to Y a their todo el store. mundo que él conoce, él lo lleva a esa tienda. Because he did not chase the drunken man out of his store. Porque él no sacó a ese borracho de la tienda. Well, it's quite late, so Un poquito tarde. let me tell you one story and then let's Y finish. déjeme simplemente decirle una historia más y acabamos. This happened in America. Esto ocurrió en América. There are many furniture stores, all, another one, all along the Hay street. muchas tiendas de muebles, saben, una al lado de la otra, en un bloque, una And calle. it's raining. Y está lloviendo. So everyone closed the door, which has glass windows, Y así que todo el mundo cerró las tiendas de las puertas de sus tiendas que son de cristal. and this owner of the furniture store, Y el dueño de una de estas tiendas de mueble, una mueblería, he was looking outside the glass doors, estaba mirando hacia afuera a través de la ventana and there was an old lady waiting for the bus with umbrella. y vio que había una señora esperando un bus, una guagua con una sombrilla. I mean, you can tell old lady who is waiting for the bus does not have enough money to buy this fancy furniture. Y usted puede darse cuenta que esta señora mayor está ahí esperando su autobús y realmente se nota que no tienen dinero suficiente para comprar uno de los muebles lujosos. But he went out and says, lady, please come in and wait here because it's raining hard. Y él salió y le dijo, señora, por favor, entre porque está lloviendo muy fuertemente. She said, okay, it's better to be inside. Así que ella dijo, está bien, es mejor estar adentro. He said, no, don't stand there. Just please sit down on the sofa. Y él le dijo, no, por favor, no se pare ahí, simplemente entre y siéntese en uno de los sofás. Oh, this is brand new sofa. I don't want to sit. Ah, esto es un sofá totalmente nuevo, no me quiero sentar ahí. No, this is okay. You tell me your bus number. I will look outside through the window, and when bus comes, I will let you know. No se Please preocupe, simplemente siéntese ahí. Usted dígame el número de su autobús, el que usted esté esperando, yo saldré y estaré pendiente a que vea el autobús y yo le diré para que salga. Half an hour later, the bus came. Y media hora más tarde llegó el autobús So he escorted her to the bus. y él la escoltó a ella hacia el autobús. Next day, Y al próximo día, he got a special telegram. él recibió una nota especial, un telégrafo especial. The telegram says, "Thank you very much for your hospitality for my mother. Y la nota decía, muchas gracias por la hospitalidad que usted le mostró a mi madre. I'm finishing a huge building in New York. Yo estoy terminando un edificio gigantesco en Nueva York. I decided to buy every furniture for that building from you. Y yo decidí comprarle todos los muebles de su tienda. Please come to see me right Por away." favor, venga a verme ahora mismo. Dale Carnegie. Dale Carnegie. It is true story. Es una historia verídica.
Del Carnegie. God is looking at our heart. Dios lo que mira es la intención de nuestro corazón. We need to truly bless our customers. Tenemos que verdaderamente bendecir a nuestros clientes. And at the soul level, you better train. You better train yourself that customers right all the Y a time. nivel del alma tenemos que cambiar esto y entender que el cliente es un rey. I know it's a little bit late, but let me tell you one stupid story, then finish. Yo sé que es tarde, pero déjenme decirle una historia tonta y luego terminamos. You know, we franchise, over 50 people. Esto se trata de una franquicia que tenía como 50 personas And we're the only exceptional person. y había una persona excepcional. She would not go through the training. Ella no iba a los entrenamientos. She said, "Oh, I ran the coffee shop, very successful, so I know how to treat customers." Ella decía, oh, yo tengo un coffee shop y yo sé cómo tratar a los clientes. Mi negocio es muy próspero. And we sell, we call it party trade. Y nosotros vendemos algo que le llamamos party trade. Often when kids have a birthday, they invite a lot of friends, so big round tray, we fill up with a sushi, and you have to tell them one day ahead, and pay one day ahead, then they make a big tray. Y esto es algo que utilizamos que se vende mucho para los cumpleaños de los niños. Es algo que lo tienen que pagar con anterioridad, un día de anticipación, y cuando ellos vienen al cumpleaños se lo servimos a todos los niños. One day a customer showed up. Un día un cliente vino. And she said, "I want the tray for my daughter's birthday in hour and a half." Y dijo, yo quiero eso para el cumpleaños de mi nieta. Yo lo quiero de mi hija. En 1 hora y media es el cumpleaños. O sea, lo quiero en 1 hora y media. What should you do? ¿Qué usted debería hacer? It's not really possible to do it, finish in 1 hour and a half, about 100 pieces of it. Es algo que lleva hasta 100 piezas, o sea que no es algo que es posible hacer en 1 hora y media. If you really, ask, bring the helper right away, and maybe yes. Bueno, tal vez si usted trae el ayudante, el que lo hace, lo trae inmediatamente, tal vez sí pudiera hacerse. This woman started yelling it back to the customer. Esta señora comenzó a gritarle al cliente. To educate the customer. Para educar al cliente. And says, "Are you out of your brain? Y le dijo, ¿está usted fuera de su cabeza? Nobody can make this big tray in just 1 hour. Nadie puede hacer esto tan grande en solamente 1 hora y media. You're supposed to order it 1 day early." Usted tiene que pedirlo con un día de anticipación. Trying to educate the customer. Y trató de educar al cliente. We chased her out, we gave her the money she paid, and we convinced her you need to get out. Otherwise, we will take a legal action to get her out. Either you take your money, get out, or we take legal action, use that money, legally, we will chase her out. Which one do you take? I will take the money. We chase her out. ¿Y qué usted haría? ¿Usted la saca y legalmente toma acciones legales en contra de ella y la saca del negocio? I still bless her, but that doesn't mean we will keep that person to keep running and damage the whole company. Yo bendigo a esa persona aunque haya hecho acciones legales en contra de la empresa, del negocio. Yo la bendigo. As you grow, mientras usted crece, Cristo en Ovaldo. Cristino, one person can ruin your reputation. Una persona puede dañar su reputación. You better come up with a core value and you better train much better. Thoroughly. Tienes que entrenar con mayor autoridad.
Okay. Let's all stand up. Vamos todos a pararnos. And thank God. Just remember what God gave you, 2 secret weapons to how to treat your customers. Y vamos a agradecer a Dios que Él nos ha dado 2 armas secretas para que podamos tratar a nuestros clientes. I mean, the secret weapon is what the non-believers do not know very well. Y hay un arma secreta que muchos cristianos no conocen muy bien. Number 1 is you need to bless. Y lo número 1 es que tiene que bendecir. Number 2 is you need to draw out the positive confession. Número 2 es que usted tiene que tratar de extraer esa confesión positiva. Of course, even non-believers, they know how to treat the customers as a king. Y claro que hasta los no creyentes saben cómo tratar a los clientes como reyes. Let's thank God for his all these revelations tonight. Vamos a agradecer a Dios por su revelación grandiosa de esta noche. Each one of you just pray just a few minutes, 1 minute, just focus and thank God. Vamos a todos a agradecer a Dios y ore por 1 minuto simplemente agradeciendo a Dios. Let's pray. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God. Gracious Father. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, bless each one of our brothers and sisters here tonight. Oh, hallelujah. Thank you for your revelations. Thank you for your revelation. Thank you for your secret weapons. Oh, hallelujah. I praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We bless Dominican people. We bless Dominican Republic, God. We bless every Dominican Republic. Oh, hallelujah, hallelujah. Bring them to you. Bring them to you, Lord. Use Dominican Republic to bring the nations to you. Oh, Lord. Lord, use Dominican Republic to send out the missionaries throughout the world. Oh, bless Dominican Republic, every people, every group, every person, every social group. Bless them, Lord. Bless them. I bless you. I bless you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Okay, before you go, get your gun out and we reveal the 7. Está bien, así que antes de irnos, saque su arma y vamos a repasar el arma número 7. 1, por favor. Vamos, en la primera, vamos a repasarlas todas desde la primera. Uh-oh. Oh. Did everyone get your gun out? Saque todo el mundo su arma, cada quien. 1, por El favor. 1, el éxito es completar el plan de Dios para mi vida. El éxito es completar el plan de Dios para mi vida. El éxito es completar el plan de Dios para mi vida. 2, por favor. Los negocios son fáciles y divertidos. Los negocios son fáciles y divertidos. Los negocios son fáciles y divertidos. 3, por favor. Somos sal y luz en el mundo de los negocios. Somos sal y luz en el mundo de los negocios. Somos sal y luz en el mundo de los negocios. 4, por favor. Mi mayor recurso es Dios mismo. Mi mayor recurso es Dios mismo. Mi mayor recurso es Dios mismo. 5, por favor. Mis pensamientos deben ser cambiados por sus pensamientos. Mis pensamientos deben ser cambiados por sus pensamientos. Mis pensamientos deben ser cambiados por sus pensamientos. 6, por favor. Bendigo a todo tipo de personas. Bendigo a todo tipo de personas. Bendigo a todo tipo de personas. 7, por favor. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. El cliente siempre tiene la razón. Hallelujah.